¿qué tal? Un saludo muy afectuoso a la familia de la gran nación latinoamericana. Los queremos invitar a subirse a la Cuyeneta para recorrer la América profunda, la América de raíz, esa América que de alguna manera nos invita a pensar, a crear, a verificar el universo de sentido de la obra de Rodolfo Kusch. Creemos que La seducción de la barbarie, tanto Juan, Emma Ruiz, Fede González y yo, Julián Serra Blanco, que nos hemos juntado con cada uno de su espacio singular, sus diferentes territorios, Córdoba, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, a de alguna manera repensar y a definir esto que vendría a ser algo quizá troncal, que es la identidad del continente, el quién soy, el qué somos, cómo estamos. Y en todo ese movimiento que hay, semillas por todo el continente, acerca del pensamiento decolonial, de poder de alguna manera verificar algunos aspectos y actualizarlos, es que nos encontramos con un capítulo que es origen, que es raíz, que es troncal de todo el pensamiento posterior de Rodolfo Kusch, que es por ahí difícil, por momentos se hace áspero, pero que es súper interesante. Kusch, de alguna manera, en La seducción de la barbarie, nos da un esquema en donde el Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es fundamental como una noción de ambigüedad, de amestizaje, como una noción dentro de diferentes mundos, si se quiere, como podemos ser el mundo físico, de lo intangible, el mundo espiritual, el mundo corpóreo, la tierra, el cielo. Esto cobra mayor fuerza y mayor dimensionalidad, si se quiere, con una mayor saturación, un extremo a través de la conquista, en donde además todo prácticamente una identidad continental, ancestral, tiene que ser subyugada, escondida, reducida, ¿no? Donde pierde incluso hasta la capacidad de lenguaje, en un aspecto civilizatorio, hasta su lenguaje rebotaba en las paredes abismales, si se quiere, de la integración. Y de estos aspectos nosotros podemos diferenciar, entonces, el estar del ser de vegetal, ese hombre de maíz, de alguna manera avasallado por lo insondable, por lo indomable, por lo abisal del continente, del paisaje continental. Y tenemos el ser, un ser europeo, moderno, la razón, ese faro del iluminismo europeo, eurocéntrico, teocéntrico, antropocentrista, capitaloceno, que se viene a instalar con muchos cimientos, incluso en las estructuras coloniales de la arquitectura y la división del territorio, haciendo que todo lo otro tenga un aspecto de sucio, de vergüenza, de oloroso, de algo que hay que esconder, de algo que hay que dejar de lado, de algo que hay que oponerse, que hay que dejarlo ahí, escondido en algún lugar, para no sentir vergüenza, para no ser perseguido, para integrarse y no sucumbir, una palabra que utiliza mucho en este capítulo Rodolfo. Nosotros queríamos invitarlos, además, que dentro de este Quetzalcóatl, ¿no?, que presenta como una dinámica dual, mestiza, pero como una dinámica del mundo interno, ¿no?, es decir, de adentro del pensamiento, incluso si se quiere, de una situación interna, una dinámica que va entre lo que es la civilización, la barbarie, la ficción, la verdad, lo auténtico, lo profundo, la ciudad, el interior, el ser, el estar, el Estado, lo plurinacional, como algo contradictorio que hoy empieza a emerger en la discusión política en el continente. Kusch nos dice que el estar, la contemplación, es algo que casi está adherido ontológicamente a esa situación en la que se encontraba, en esa relación con la otredad, con lo otro, de las personas que vivían antes de la conquista. A partir de la conquista, el mestizaje
con diferentes, obviamente con inmigrantes, es donde podemos ver ese paisaje, si se quiere, del cafetín porteño, de ese café de la ciudad, en donde muchas personas van, se encuentran ahí y se pueden instalar, quizás no con las tantas exigencias de eso que es inconmensurable, que es la ciudad y ese ritmo que prácticamente muchas veces no nos deja tiempo cómodo para pensar, para estar. Algo de eso sucede en el cafetín. Bush lo revela mucho después, en estos nombres que además se utiliza con mucho de lo porteño, ¿no? Es decir, la vida porteña, indios porteños y dioses. Es ese lugar donde se encuentran además los poetas, el filósofo, el laburante, el inmigrante, el trabajador de la calle, por lo adelante que para la vida pasa por ahí una manifestación, un tango, una murga, en donde es el lugar donde se permite, si se quiere, fisurar esa ficción civilizatoria. Y en ocasiones, además, si se quiere, crear. En ese cafetín donde podemos encontrar un payaso, un borracho, un poeta, un pensador, un laburante, un inmigrante. Lo queremos de alguna manera traer al interior, a ese interior de esa América profunda. Y para eso queremos describir dentro de ese esquema algunos paisajes. Está el paisaje quizás personal del mundo interno, en este caso que voy a hacer yo como una especie de acting, en donde soy un tipo que se la da ideológicamente de anarco-peronista, pero que lo mueve profundamente en la libido, en lo más profundo de su libido, son los deseos de vacacionar en Malibú, de acumular capital, ya sea con bitcoins, con dólares, con yuan, a la vez que si quizás se presenta con un welcome en el ingreso de su casa, I love you, Papá Noel, bienvenido, y me gusta el emprendedurismo de la plusvalía, y por sobre todas las cosas, de fondo, me va latiendo y queriendo emerger con ese olor que me gusta del tunga tunga, de ese ritual del sargento Cabral del cuarteto, la cumbia circulando por mis venas, tratando de emerger, como diría Kush ahí, ese vegetal aún entre el cemento de la capital, de los adoquines de la capital. Me puedo sentir mucho más atraído empáticamente con querer sacarme una selfie con esa torre de Notre Dame, o buscando en las redes sociales una selfie en esa torre de Notre Dame y sentir que yo soy Francia, que yo soy Notre Dame, pero quizás se estuvo quemando, y de hecho no fue quizá, sino que fue una realidad. Se estuvo quemando prácticamente la mitad del continente este año, y no me dieron ganas, no sentí empatía para sacarme una selfie diciendo yo soy América Latina. Claro, diría Kush, quizá en esa idea de sacarme una selfie en primerísimo plano y que se vea solamente, quizás hasta solamente mi ojo, no permite que ingrese lo profundo, eso abismal, insondable del continente. Pero Kush nos dice, va a emerger, te va a golpear, te va a latir. Entonces, desde este lugar quizá nos invita a decir, se puede crear un estado de bienestar, pero siempre va a haber un malestar en la cultura, porque hay algo ahí que está negado, hay algo ahí que nos estamos oponiendo. Para pintar otro paisaje puedo traer al paisaje sanjuanino, a la serpiente de Puyuta, ahí junto a Nuestra Señora de los Desamparados, resistiendo, ¿no?, en el olvido, el Club Desamparados, club de fútbol, el tango, el cafetín, el fútbol, el barrio. También tenemos esa historia de la seducción de la barbarie, que la podemos definir con Martina Chapanay, mestiza, hija de un cacique, Chapanay, una mujer blanca de la capital, que se une en las montoneras con Santos Guayama, Felipe Varela, el Chacho Peñalosa, justamente en ese combate entre unitarios y federales, donde podemos decir un Sarmiento también, si se quiere, algo polémico y arriesgado, pero seducido de alguna manera por la barbarie, como lo podría hacer también Esteban Echeverría en El Matadero, porque quizás se opone de manera, para uno lo puede entender, aberrante, pero ingresa en el lenguaje de la literatura argentina, es decir, no la niega. Nosotros seguramente vamos a estar
mucho más en sintonía con Martín Fierro, ¿no? A donde aparece el lenguaje del vulgo y desde otro lugar, pero podemos decir quizá Sarmiento de Echeverría seducidos de alguna manera por la barbarie. Entonces nos invita a decir, está ese aspecto. También está el aspecto de la seducción de la ficción civilizatoria, eso está claro. Y Martina Chapanay, hoy por hoy, en donde es su tumba en Mogna, ella era tildada de rebelde, de ladrona, bueno, qué sé yo, habrá sido gitana, negra. Hoy por hoy la negritud en Argentina también es una cuestión más que nada de clase, no de color de piel. Pero hoy por hoy donde está su tumba de Martina Chapanay, que peleó y que defendió junto con los pueblos originarios, además a la gente incluso inmigrante, a los más desfavorecidos, a los que estaban en la periferia, invisibilizados, y hoy podemos encontrar en la tumba de Martina que han hecho una iglesia muy grande, que uno puede decir quizá que no es una cuestión de a propósito que no ha hecho tan grande como para tapar la situación de Martina, pero ahí empezamos a ver la aparición también del Quetzal. Otro paisaje es un paisaje cercano, es el paisaje maradoniano, más allá en sí de la persona Maradona, que iba en cada puño, con los puños cerrados, cada vez que jugaba, cada vez que corría, como llevando un pedazo de su terruño, de su teluria natal, con el pecho inflado, ¿no? Así como si entrara como un Montezuma entrando por Europa, ese héroe de barro, de pecado, hecho a semejanza, contaminando, si se quiere, la cultura europea, llevándolos a la ambigüedad, dando vuelta esa Madrid real, esa Italia rica del norte, poniendo en el eje de la discusión ese sur pobre, gitano, invisibilizado, condenado, haciendo temblar el Támesis. Pero también lo vimos en el día de su muerte, cuando se hacía el funeral en la Casa Rosada, que incluso con todos los protocolos que tienen que ver con el COVID, con la pandemia, que llevaron a exagerar incluso la ficcionalización, porque hay algo de no poder abrazarse, de no poder compartir la cerveza, el mate, la chicha, la empanada, el arrope. No pudieron. La verdad, la auténtica verdad, como aquella vez que los descamisados, los cabecitas negras entraban en las capitales para pedir por la libertad de su líder, fisurando esa ficción de traje y sombrero. Acá pudimos ver lo mismo, se desbordó, incluso esa arquitectura colonial quedó desbordada. Así como en aquel momento ponían las patas en la fuente, esa pata sucia, sin remera, quizás hasta con chancletas o con botines o sin calzado, sin chancleta, ni botines, ni zapatillas. Lo vimos acá hace poquito, adentro de la Rosada, cantando, haciendo su ritual, haciendo su despedida. Otro paisaje, y con esto ya me quiero despedir, vendría a ser el de encontrarse con Kush, pero allá por Maimará, si se quiere, por Pumamarca, después de ingresar entre el canto de las copleras, yendo a Maimará, ese ritual, esa celebración, a ese encuentro, esa cosa cercana a lo que nos invita todo el tiempo Kush y el estar. Y después además ese acto de libertad que es el carnaval prácticamente, puedes desenterrar el demonio y hablar en el lenguaje propio y llenarse de pintura y de talco, en donde toda esa gran diversidad están hermanadas en un solo acto de celebración, en una orgía cultural, en donde nadie le tiene vergüenza a nada, donde se permite que emerja lo que tiene que emerger. Después de todo ese tumulto, de esa muchedumbre, me imagino encontrándome con Kush que me invita a ir a caminar ahí por la vía camino a Tilcara, a esa Tilcara de antes, a la antigua Tilcara, no a la hora que está tan modernizada, tan ficcionalizada. Y en el camino una luz de barro,
que se desprende y te sitúa ahí, te cachea el yo, te lo saca y te pone ahí, te instala. Y así empiezan a caer, como se dice allá, a donde caiga, a donde sea, en una esquina, en un bar, al lado del río, los amigos, Facundo Tierra, La Sopi, Jacinta, Juan Pueblo, Clarice Lispector, Choquevilca, contemplando el amanecer, dándole cuerpo a esa voz de Yuyayaco, esa voz rebelde de esa tierra a veces olvidada. Y con esto les queremos dejar un abrazo muy grande. Súbanse a la Cuyeneta y vamos a recorrer el continente, esa América profunda, insondable, indomable, abisal, auténtica.